Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Les pedimos perdón por la demora. Estamos, estamos empezando un nuevo martes, un nuevo webinar acá en Aprender 13, la comunidad de conocimiento colaborativo. En el día de la fecha vamos a tener un webinar sobre métricas y estadísticas en repositorios y en bibliotecas digitales, a cargo del especialista, colega Cristian Merlino. Antes de empezar a contarles sobre el webinar de hoy, aprovecho para contarles, la próxima semana, el martes, a esta misma hora y en este mismo lugar, va a haber un webinar sobre llamado Bibliotecas Públicas e Innovación Tecnológica, Maker Lab y TICs para jóvenes, a cargo de Pilar Pacheco. En referencia al webinar de hoy, mejor dicho, antes de empezar a hablar del webinar de hoy, les pido mil disculpas. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los bibliotecarios uruguayos, que hace poco fue el día del bibliotecario en Uruguay, a todos nuestros colegas y amigos de la comunidad bibliotecaria uruguaya, y anticipadamente aprovecho para saludar a todos los bibliotecarios argentinos, ya que el sábado es nuestro día. Ayer hubo un evento en la Biblioteca Nacional Argentina y bueno, nada, saludarlos a todos nuevamente. Bueno, nos metemos de lleno. Un saludo también a Fernando y a su familia. Un gran abrazo. A Cristian Maturana, lo mismo. Aprovecho para hablar del webinar de hoy, ahora sí, sobre métricas, estadísticas en repositorios y bibliotecas digitales. Sin duda, los repositorios y las bibliotecas digitales son piezas claves en el acceso y la difusión de la información científica. No obstante, se necesitan datos objetivos que permitan demostrar su utilidad y por consiguiente sus beneficios. Es en esta instancia donde la recolección de datos de acceso, agregados en estadísticas de uso, juega un rol fundamental para medir el uso de los objetos digitales almacenados en estos servicios de información. La definición de métrica de uso y metodología de cómputo consisten en tema abierto al debate. Cuestiones que en principio parecerían básicas, como qué medimos y cómo lo medimos, en la práctica distan de estar resueltas de forma armónica. En el webinar nos vamos a adentrar en el mundo de las métricas de uso en repositorios y bibliotecas digitales para empezar a conocer y entender a qué nos referimos con indicadores de uso, cómo se computan y qué proyectos o iniciativas están trabajando en la armonización de estadísticas de uso. Este interesante webinar estará a cargo de Cristian Merlino, coordinador del repositorio institucional NULAN de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el de la República Argentina. Eh, Presentando un poco a Cristian Merlino, él es licenciado en Bibliotecología y Documentación, es magíster en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, coordinador del repositorio institucional NULAN, de la Facultad, como decíamos antes, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se especializa en indicadores en ciencia y tecnología y promueve acciones en favor del acceso abierto. Agrego a esta presentación, Cristian viene gestionando, como decíamos, hace mucho tiempo, un repositorio muy importante en Argentina y también viene participando, investigando y resolviendo en la práctica, creo que es como muchos aprendemos, sobre el tema de repositorios y de indicadores y de métricas y de cómo medir el impacto de los repositorios y de los objetos o de los documentos científicos allí depositados. No robo más tiempo, los dejo con Cristian. Como siempre, les pedimos que utilicen el hashtag Aprender3C para poder hacer comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Google Plus o Instagram, donde ustedes quieran estar y comentar y subir alguna foto o algún comentario. Y después al final vamos a hacerle preguntas a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Todo muy ¿Todo bien bien por vos? acá. Todo Bueno, muy te bien. dejo acá, toda la audiencia de Aprender 3C está esperando tus conocimientos. Gracias por Bueno, estar. gracias a vos por la presentación.
Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas acá de la región. Voy a compartir el escritorio. Voy a también cortar lo que es el video, es más que nada para que me vean la cara, que soy una persona física que existo, porque ahora vamos a introducirnos en el mundo digital, donde todo es bastante distinto al mundo que estamos acostumbrados. Bueno, voy a compartir para así pueden comenzar a ver la presentación. Ahí estamos. Iniciar presentación. ¿Ahí la visualizan? Perfecto, Cristian. Bueno, bueno, vamos a dar comienzo. Como ya fue anticipando Fernando, este es un tema muy candente, tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito de la administración, ya que desde el punto de vista administrativo también necesitan datos objetivos, todos ellos en favor de una mejor toma de decisiones. Y este es un tema también abierto al debate porque si bien hay métricas establecidas, todavía los usos de las mismas no están armonizados y hay metodologías variables en sus cómputos, lo que hace un tema bastante difícil de llevar adelante y generar, sobre todo a nivel país o regional, datos comparables y consistentes. Bueno, si nos ponemos a pensar la manera en que los investigadores acceden a la literatura académica y científica ha tenido un cambio revolucionario, podríamos decir, en los últimos años. Si nos ponemos a pensar, hace unos 15 años aproximadamente, todo el uso era mediado por una copia impresa, es decir, un objeto analógico. Y hoy prácticamente todo el uso se da vía una copia digital del documento. Y esto varía, por supuesto, en disciplinas unas de otras, donde el cambio se da de forma más profunda. Sobre todo la principal diferencia es en el modo que se realizan las transacciones entre el mundo analógico y el mundo digital, puesto que en este último podemos tener un registro detallado de cada transacción. Nosotros estamos habituados, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, donde accede un usuario, por ejemplo, se pone a hojear un libro, una revista, puede sacar fotocopias, pero el único registro que nos queda de esa actividad es el retiro del material del estante. Por lo general es el único rastro que deja ese usuario. En cambio, en el mundo digital, nosotros del objeto digital podemos precisar exactamente qué parte fue accedida, qué tiempo permaneció en ella, una fecha exacta y sobre todo la procedencia geográfica de donde se realizó el acceso. Es decir, tenemos una serie de datos mucho más fiables y descriptivos del accionar que se produce en esa operación. Voy a pasar a la segunda y acá tenemos un aspecto muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con el enfoque de análisis de uso. Y acá, de acuerdo a dos perspectivas, podemos analizar el uso desde el punto de vista del usuario. Acá en usuario me refiero a un usuario físico, un individuo, una persona, o por otro lado, desde el servidor de información. En el servidor de información ya nos orientamos a servicios digitales. El enfoque del usuario, ¿por qué? Porque el uso en sí es un concepto multidimensional, que puede tener muchos aspectos de enfoque. Sobre todo, cuando hablamos de uso, si nos enfocamos a un usuario físico, ahí es una actividad bastante compleja y subjetiva de análisis. En cambio, ya en el servidor de información, ahí tenemos que operacionalizar un concepto que tratamos de identificar o definir por uso dentro de ese marco de acción. Entonces, nos encontramos con esto. El uso lo tenemos que definir en el ámbito digital como un proceso de transacción. Tenemos que darle una forma de operacionalizar el concepto y poder medirlo. Entonces acá tenemos un esquema de transacción, donde vemos los elementos o entidades que están involucrados en la misma. Vemos un usuario, que podemos asumir que tiene un interés y una necesidad. Tenemos un servidor de información que media entre los recursos y el usuario. Y por el otro lado tenemos la colección,
de los recursos académicos científicos, donde están incluidos los artículos, libros, tesis, informes u otro tipo de documentos. Entonces lo que podemos observar aquí es que cuando un agente, en este caso el usuario, tiene un interés particular, realiza un pedido al servidor de información. Este servidor de información procesa ese pedido y devuelve un servicio. Ese servicio puede ser el recurso, el objeto digital o alguna representación del mismo, por ejemplo, los metadatos descriptivos del mismo. En este sentido, entendemos uso en el ámbito de información, es decir, un uso operacionalizado en un proceso de transacción. Es decir, un uso ocurre cuando un usuario entonces solicita un documento determinado a un servicio de información determinado. Entonces, las solicitudes o peticiones podemos decir que expresan algún grado de interés en el recurso solicitado en cuestión. Y también se asume que distintos pedidos pueden expresar distintos grados de interés. Por ejemplo, si un usuario solicita un recurso a texto completo, podemos decir que tiene un mayor grado de interés en el objeto que si se visualiza únicamente los metadatos, es decir, no se hace un pedido de la obra completa para determinar su interés definitivo. Entonces tenemos, y en el servidor de información tenemos registros de estas transacciones, es decir, es un sistema de oferta y demanda. Tenemos la colección, entonces, que interactúa con el servidor, y el servidor es el que procesa y analiza los pedidos. Y en este servidor es donde se efectúa registro de todas esas transacciones. Estas transacciones, por supuesto, son en tiempo real y muy detalladas, lo que da inmediatez en esta cuestión. Por eso decimos que el uso es una transacción, no lo podemos confundir como el uso. Este uso, cuando hacemos referencia, es un uso concebido no como el uso en sí mismo, sino como indicios de esa actividad. Nosotros realmente, para saber si un usuario hace un uso de un documento, se requiere otro tipo de análisis, es decir, se requiere generalmente encuestas, un contacto directo con la persona física. En el mundo digital, cuando se habla de usuario, no necesariamente es una persona física, sino es un agente que hace una petición de un servicio. Ese agente puede ser un individuo atrás de una computadora, como puede ser algún sistema autónomo o robot. Eso es muy importante, por eso el uso, dentro de las estadísticas métodos de uso, lo tenemos que concebir como un proceso de transacción. Cuando se efectúa la transacción satisfactoriamente, decimos que se realizó una petición exitosa de ese documento. Y estas son algunas cuestiones muy importantes que devienen de lo anterior. Es decir, nosotros tenemos datos de acceso. Estos datos de acceso que quedan registrados dentro del servidor de información muestran qué está haciendo el usuario, pero generalmente no pueden revelar el por qué lo está haciendo. Para esas cuestiones, los datos que quedan registrados en estos sistemas no son suficientes. Y por ende tenemos que las transacciones no muestran preferencia. Lo que muestran estas transacciones son acciones que van quedando registradas, de las cuales cuando se van agregados a grandes niveles podemos decir que se puede inferir ciertas preferencias de ese accionar. Por ejemplo, si un documento es descargado en múltiples momentos y con niveles muy elevados, podemos inferir que ese documento tiene algún grado mayor de popularidad que otros documentos de la misma colección con niveles de demanda bastante más inferiores. Entonces acá la pregunta importante, entonces, estadísticas de uso, ¿para qué? ¿Por qué son necesarias las estadísticas de uso, que son estos dos objetivos agregados? Sobre todo porque necesitamos datos que realmente justifiquen la existencia de un servicio. Sobre todo en el ámbito de los repositorios y bibliotecas digitales orientados al acceso abierto, más allá del discurso, tenemos que mostrar evidencia empírica de que ese documento está circulando y que la sociedad se está apropiando o haciendo algún determinado uso de ese material disponible libremente. Tenemos también valorar su utilidad en el tiempo,
con los registros permanentes y en tiempo real podemos hacer una valoración del sistema, cuando se produzcan los picos de demanda, si hay fluctuaciones, caídas, si se producen efectos estacionales, es decir, mayores demandas en alguna parte determinada del año, si hay demandas desde distintos puntos geográficos distintos, etcétera. Después, por supuesto, a partir de estos datos, los procesamientos y las inferencias que podemos atraer de los mismos, surgen procesos de demora o procesos correctivos. Nuevamente después tenemos relevar el flujo de los objetos digitales, que estas están muy concatenadas entre sí, detectar las tendencias, que también se las está mencionando, y sobre todo dar respuestas como qué tipo de material se está accediendo, tesis, libro, desde dónde, con qué frecuencia, si son diarias, si son mensuales, si hay una mayor concentración en franjas horarias, entre otras cuestiones. Y por supuesto lo podemos utilizar, estos datos objetivos, como un elemento para iniciar estrategias de promoción, que tiene que ver con la captación de autores depositantes. Si siempre pensamos en repositorio de acceso abierto, lo que queremos es captar a nuestra población, que convencerlos de que al poblar los repositorios, su producción va a tener un impacto más elevado. Y esto a su vez que produzca un efecto contagio con otros autores y otros investigadores. O sea que tenemos, por un lado, podemos dar cumplimiento a la demanda institucional, realmente si el servicio está siendo utilizado, qué modo de empleo tiene, y por el otro, dentro de nuestra población, a modo de estrategia de marketing. Dentro de este mundo, lo que hay un problema es de, como acá denominé, lluvia terminológica. Es decir, hay un amalgama muy importante de conceptos que tratan de identificar métricas que han sido definidas. ¿Qué sucede? El problema es que tenemos una amplitud terminológica que no necesariamente refieren a distintas cuestiones. Tenemos palabras como consultas, visualizaciones, hits, descargas, sesiones, lecturas, accesos, vistas, visitantes, que realmente no sabemos bien a qué refieren. Y sobre todo que hay en la actualidad hay inconsistencia entre las mismas plataformas. Una plataforma a lo que denomina visualización no es lo mismo otra plataforma que también por ahí aparece el término visualización, pero refieren a la metodología de cómputo dista de ser igual. Entonces tenemos acá problemas de consistencia terminológica que conducen, por supuesto, a problemas de consistencia y comparabilidad de los indicadores definidos. Acá tenemos una variedad terminológica importante, sobre todo, y uno de los principales dentro de la comunidad de acceso abierto, el principal indicador de uso se ha definido por descarga. Generalmente es el que se ha adoptado con uniformidad terminológica. Es el que concentra es el que concentra la mayor atención de la comunidad. Pero hay problemas todavía en la forma de cómputo del mismo y cómo coincidir en un mismo concepto y una misma metodología. Acá tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos de repositorios, fíjense, con métricas, no sabemos si son iguales, pero distan del uso terminológico. Tenemos la biblioteca de Claxo, donde utilizan el concepto de consultas recibidas. Vemos que hacen referencia al usuario, robot, están agregadas también por totales. Después más abajo vemos el repositorio de la Universidad de los Andes de Venezuela, que hace referencia a vistas y descargas. Y a la derecha tenemos el repositorio digital del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que acá utilizan 2 métricas que llaman visualizaciones y descargas. Fíjense, en 3 repositorios tenemos denominaciones distintas, capaz que para métricas iguales
Bueno, el segundo paso es, se acuerda la terminología, pero surge el problema de si realmente estamos midiendo lo mismo, es decir, entender cómo se recogen los datos y de qué manera se computa cada métrica. Para lo cual hay que ahondar siempre en la metodología. No nos podemos guiar por los nombres de los indicadores per se. Debemos indagar en la metodología y determinar de qué forma son calculados. Por eso no podemos comparar métricas entre sistemas distintos. Que eso lo vamos a ver ahora seguidamente, que es con la utilización de software que hay disponibles en el mercado. Eso genera una gran diversidad. Por ahí pueden ser métricas consistentes dentro de la misma institución, porque utilizamos la misma plataforma, pero no podemos extrapolar o comparar con otra institución, sea del mismo país, inclusive internacional tampoco. Por eso lo que tiene que ver con la armonización son cuestiones que se están trabajando muy profundamente y ya hay algunos proyectos, tanto a nivel nacional como regional, que han satisfecho con ciertos grados de confiabilidad estas cuestiones tan importantes. Bueno, dentro de lo que se denomina analítica web, que es la disciplina que se ocupa de cuestiones de relevamiento y la captura de datos para determinar el comportamiento de un usuario o un individuo en un sitio web, se han establecido software de estadísticas y con dos enfoques distintos. Uno que se recolectan y capturas los datos desde el cliente y otro donde todos los registros de las transacciones quedan almacenados en el servidor web. Generalmente los del cliente, que ahora vamos a ver un ejemplo de un software más que conocido, generalmente estos funcionan con un pequeño código que se inserta en las páginas web determinadas. Entonces el cliente, generalmente a través de un navegador web, cuando accede a una sede o un sitio web y realiza una navegación, va recopilando toda la información de su actividad en ese sitio. Por el otro lado, los que son con el enfoque de servidor web, todas las transacciones son extraídas de la interacción desde el usuario con el servidor directamente, es decir, sin necesidad de la utilización de algún otro sistema. Obviamente estos enfoques tienen ventajas y desventajas entre sí. Acá tenemos unos ejemplos más claros, que es Google Analytics. Google Analytics es una plataforma de estadísticas, es gratuita, pero es un software propietario. Es decir, nosotros tenemos acceso a gran parte de las funcionalidades, podemos realizar rutinas propias, pero no tenemos acceso al código fuente o cuestiones propias con variaciones metodológicas en el corto o mediano plazo. Esto es uno de los grandes problemas que tienen estas plataformas, más allá de su riqueza y valor que nos dan. Pero en el largo plazo, nosotros tenemos poca libertad para definir las métricas, consensuar o evitar variaciones en su cálculo. Si recuerdan, por ejemplo, tiempos atrás, Google utilizaba el término visitas. Hace unos meses lo ha denominado nuevamente sesiones, pero nosotros no sabemos realmente si aparte de la denominación terminológica ha habido un cambio en la metodología de cómputo de las mismas. Pero el sistema en sí, para el funcionamiento, lo que tiene que ver con la recepción de lo que domina a los visitantes, el tiempo de permanencia, es una herramienta muy potente en esas cuestiones. Si ven en la barra del costado, tienen lo que van agregando en distintas categorías que tienen con datos demográficos, el comportamiento, la tecnología, las plataformas de acceso, toda esa información que se va registrando de la interacción del usuario con el sitio, es decir, con el repositorio de la biblioteca digital. Pero ¿qué problema tenemos con estos sistemas que generalmente son sistemas de tracker o de rastreo? Es decir, porque ejecutan una rutina de JavaScript. La realidad dice, a través de investigaciones, tanto académicas o los propios datos que brindan los administradores del repositorio, que el grueso de la descarga, es decir, la transferencia de archivos completos de los repositorios a las terminales de los usuarios, se realizan a través de los motores de búsqueda web.
que los podemos agregar en Google básicamente, que es el servicio por excelencia que concentra más del 80% de la cuota del mercado de estos servicios de búsqueda. Es decir, los archivos que están almacenados en los repositorios de bibliotecas digitales son descargados directamente desde estos servicios, es decir, se descargan los PDF u otro tipo de formatos de archivo de los mismos servicios de búsqueda web. ¿Qué pasa en estas cuestiones? Este servicio, como Google, o como vamos a ver seguidamente, que es Piwik, que es una alternativa de código de fuente y libre, que es una alternativa muy rica a este sistema, ¿qué sucede? Que cuando nosotros utilizamos sistemas de seguimiento, necesitan ejecutar una determinada rutina en la página del usuario. Pero si la descarga se produce desde un motor de web, es decir, desde un servicio del tercero, la página del repositorio nunca se carga. ¿Por qué? Porque el usuario en realidad no está visitando el repositorio, está haciendo la descarga del mismo a través de un servicio de tercero. En este caso pongamos Google, nosotros descargamos el PDF desde ahí y no queda registro alguno de la descarga, utilizando estos sistemas como Google Analytics. Por estos sistemas de rastreo tienen esas falencias que son bastante importantes. Por eso en el ámbito de los repositorios de bibliotecas digitales, lo que tiene que ver con armonización de métricas y cuestiones más confiables, se utiliza el otro enfoque que les comenté anteriormente, que es con el registro que lleva el servidor web, que ahí queda registrado todos los pedidos que recibe el servidor desde cualquier medio externo. Sigamos con Google. Bueno, como ven, obviamente tiene mapas calientes donde se identifica con distintos grados de temperatura. En este caso están dados por franjas de color más intensas o menos, donde se concentra la mayor demanda o no de servicios desde la procedencia. Fíjense también, estos son otros indicadores que tienen que ver, sobre todo estos indicadores tienen que ver con el uso, pero no el uso en sí de los recursos, sino el uso del sitio en general. Acá podemos ver qué tipos de dispositivos se utilizan, etc. Y esta es la alternativa que les comentaba. Este Piwik, este es otro sistema también de rastreo, aunque actualmente también contempla la segunda variante, es decir, de rastreo, más poder trabajar con la información que se registra en el servidor web. Esta es una oferta libre del mercado, es de código abierto, gratuita, con lo cual nosotros tenemos la ventaja que, por un lado, a diferencia de Google Analytics, que nosotros tenemos los datos brutos. En el caso de Google, por ejemplo, que es el otro más común, nosotros no tenemos los datos brutos, tenemos las métricas calculadas y procesadas por el sistema. En este caso tenemos las métricas calculadas por el sistema, pero tenemos almacenadas en una base propia, generalmente ubicada en nuestro servidor web institucional, donde queda almacenado todas estas transacciones, lo que nos permite a futuro algún tipo de modificación o reprocesamiento de esos datos. A la vista, e incluso el detalle de las métricas, es muy parecido a la de Google, pero con las ventajas que les comenté previamente. Fíjense, tiene las variaciones de visita. Recuerden que lo que Piwik denomina visita no necesariamente coincide con lo que Google define ahora por sesiones. Eso hay que ver, sobre todo hay que indagar mucho en las metodologías, que generalmente tampoco están muy definidas, no son muy claras en esos aspectos de cómo se calcula o se computan. Generalmente estos sistemas, las documentaciones en esos aspectos son un poco deficientes, hay que indagar mucho en los códigos, por eso estos sistemas no se utilizan a gran escala o para consensuar de forma armónica indicadores. Acá vemos otra pantalla de captura. Esto se ve la evolución del periodo. Fíjense, con estos sistemas se pueden realizar distintos juegos, viendo registros de visitantes, los dispositivos, las configuraciones. Estos sistemas son, en realidad lo que conviene es hacer una doble utilización. Estos sistemas para información puertas adentro, y después lo que vamos a compartir o armonizar es lo que tiene que ver
con los que obtenemos de los servidores web. Acá vemos mapas también de visitas. Básicamente es una oferta del mercado muy familiar para competir con Google Analytics, pero de manera libre, de código abierto, dando mayor libertad en su construcción y ampliación. Bueno, este es otro software. Este software trabaja en el servidor web propiamente dicho. Estos son de la vertiente de registro de transacciones. Generalmente se denomina como archivos log, que son archivos de bitácora, donde en el servidor web queda un acceso de cada pedido que recibe, cada petición que recibe un servidor. Los servidores trabajan por pregunta y respuesta. Alguien hace una pregunta, el servidor le contesta. Cada pregunta y respuesta son transacciones que va registrando líneas que son líneas de código. De esos códigos se procesan a través de estos software determinados y se obtienen distintos indicadores que con nombres son bastante similares, pero obviamente las métricas son calculadas de manera diferente. Fíjense, acá se pueden ver lo que tiene también visitantes distintos, números de visita, las páginas, las cantidades de solicitudes, desde dónde proceden, desde la procedencia geográfica también. Acá tenemos también la acción de los robots Spider, que esto es muy importante también para el cómputo de indicadores de uso. Recuerden los indicadores como proxy de el uso per se. Recuerden que cuando estamos hablando de uso, esto hay que recalcarlo muy bien, que cuando hablamos de uso no es el uso en sí, sino son indicios de un uso potencial que damos. Recuerden que cuando se hace una descarga de una obra, ya sea por una visualización de pantalla o una descarga completa de un objeto en un escritorio, no necesariamente implica que el individuo va a leer ese documento o acceder. Generalmente hay muchas descargas que nunca se accede al documento, se lo descarga, queda muerta en el escritorio, se borra, fue una descarga errónea, etcétera. Esta es otra alternativa del mercado, es WebAlyzer. Este es otro sistema también de registro de transacciones de servidores web. Este sistema, a diferencia del anterior, trabaja por modo de consola y genera como resultado informes que los que se ve acá alguna captura en pantalla, donde muestra también tipos de transacciones, la cantidad de kilobytes transferidos, en qué periodos se han producido las descargas, las horarias, mayores demandas, etc. Estos son sistemas también, ambos son de código abierto y libres. Acá vemos una conjunción de tablas de resultados que proponen. Fíjense, tenemos lo que es distribución de países en la parte superior, lo que es el accionar de los motores de búsqueda, los registros de acceso, tablas de resultados, cuáles fueron los archivos más demandados. Recuerden que en los servidores, como les dije, trabaja pregunta y respuesta. Un servidor no solo cuando construye una página web, la construye a partir de múltiples archivos. Es decir, el pedido es mostrarme una página de inicio de un servicio X. El servidor, ¿cómo responde? Y responde con varias respuestas. Una pantalla se conforma, por ejemplo, pongamos un archivo HTML que tiene un texto, un archivo de imagen, un archivo por ahí de sonido si tiene una música de fondo, etc. Una página está conformada por un conjunto de archivos. Cada uno de esos archivos quedan registrados en el archivo de la bitácora de este servidor, que es después nosotros donde vamos a extraer esa información, generalmente luego de procesos de depuración. Estos sistemas lo que hacen es depurar y extraer datos legibles e interpretables por nosotros. Recuerden que un archivo log son archivos donde hay millones de líneas. Millones que eso se va escalando con el tiempo y son ilegibles al ojo humano. Si uno abre un archivo determinado va a encontrar millones de líneas, de caracteres, de números que son inteligibles. Acá llegamos a los procesos de armonización
armonización de métricas. Estos son algunos de los proyectos más importantes. El proyecto Cantor, que es el proyecto fundamental. Después está el proyecto Pyrus 2, este es un proyecto británico que nació con la intención de complementar la iniciativa inicial de Cantor. Después le voy a presentar una experiencia británica que se llama Eros IQ. Y por último es una experiencia de armonización OAS, que es Open Access Statistics, que es de la República de Alemania. ¿Me van siguiendo bien? Bueno, este proyecto Cantor es una de las iniciativas más significativas que hay y la que hoy por hoy se utiliza como un estándar de facto. ¿Qué es el proyecto Cantor? Es una iniciativa internacional que agrupó en sus inicios a bibliotecarios, editores comerciales y proveedores que tenían como objetivo inicial facilitar el intercambio de estadísticas de uso de información electrónica entre servicios. ¿Por qué? Porque anteriormente había una inconsistencia. Cada proveedor tenía indicadores distintos y métricas de cómputo distintos. Entonces, cuando se transfería esta información a las bibliotecas, no se podían establecer comparaciones entre sí, entre los servicios, qué es lo que se está usando más, qué se está utilizando menos, cómo fue la evolución temporal. Entonces se necesitaba algún organismo que regulara este tipo de cuestiones, es decir, que introdujera algún código de práctica que se respetara y estableciera reglas claras de funcionamiento y permita sobre todo la comparabilidad de los parámetros devueltos. Hoy por hoy Cantor cubre los datos de uso de revistas científicas, de base de datos, después tenemos libros, lo que son material multimedia, que ahí entra imagen, audio, video, y ahora también se amplió a artículos científicos, que esta era una limitación importante que tenía esta guía práctica, este código de prácticas de Cantor. Inicialmente trabajaba a niveles muy agregados, que era lo de revistas científicas, que es lo que más nos interesa en esta cuestión, y actualmente ya se desagregó a nivel de artículo a partir del proyecto que seguidamente les comentaré. Y acá tenemos que el código de práctica entonces proporciona una variedad de cuestiones, lo que tiene que ver con los datos a medir, establece definiciones claras, formatos, contenidos y los informes estadísticos, cómo los va a presentar. Pero lo más importante de esto es que se establece una métrica que se llama, nosotros generalmente la denominamos descarga, pero es la solicitud exitosa de un documento de texto completo. Es decir, lo que nosotros llamamos la descarga puede ser en la máquina, una visualización completa del texto en cuestión. Entonces ahí se definieron palabras. Bueno, ¿qué entendemos por texto completo? ¿Qué entendemos por una descarga? Para que se produzca una descarga se tienen que cumplir una serie de cuestiones. El sistema tiene que dar una validación de que la transferencia, recuerden que un archivo está conformado por un conjunto de bits. Esos bits conforman un archivo, este archivo a su vez compone un documento. Cuando se valida que se transfirió la totalidad de bits que conforman ese archivo, entonces el sistema nos da un código. Ese código nos alerta si la transferencia fue exitosa o fue deficiente. Cuando se produce exitosa, da un código numérico, generalmente es el código 202, que avisa al navegador que la transferencia fue exitosa. Ese código se almacena y bueno, a partir de esos códigos se determinan cuáles descargas han sido exitosas o no. Generalmente puede ser una descarga que salga fallida por algún fallo de conexión o algún error en la plataforma, entonces generan distintos errores. Todos esos datos superfluos se filtran, por supuesto, y se quedan solo con los datos más importantes que nos interesan a nosotros. Acá tenemos una pequeña historia de cómo fueron este código de prácticas de Cantor. Este código de prácticas hizo su lanzamiento, fíjense, es bastante reciente, en el año 2003,
como para crear un consenso en lo que entendemos por identificadores consistentes, comparables y que permitan establecer comparaciones armónicas entre los distintos proveedores del mercado. Obviamente este está pensado más para el mercado comercial. Entonces vemos, el primero se enfocó a lo que son las revistas y las bases de datos, después salió otra segunda versión con algunas modificaciones en lo que son las descripciones, las metodologías de cálculo, después salió otro código de práctica, lo que era para materiales de referencia y los libros, después tenemos otra tercera lanzamiento, referido nuevamente con cambios, lo que tiene que ver el procesamiento de las revistas y bases de datos. Y la más reciente es la del año 2012, que engloba ahí todos los recursos electrónicos, es decir, todas las guías anteriores, las integras en un sólido de código de práctica unificado, es decir, ahí integra tanto lo que son las revistas científicas, lo que son las bases de datos, los materiales de referencia, los libros y obras multimedia. Y por último, recientemente, en el año 2014, salió el código de prácticas para artículos científicos, es decir, bajar el nivel de agregación. Esto es muy reciente, recién se ha lanzado al mercado ahora en mayo de 2014 y generalmente se le da a los proveedores comerciales que quieran adherir. Recuerden que Kantar es una organización que actúa como auditor, es decir, una empresa, si quiere satisfacer con estos requerimientos, tiene que ser auditada con esta empresa. Entonces esta empresa, que es sin fines de lucro por supuesto, determina el cumplimiento o no de este código de prácticas. Acá vemos la página principal del proyecto Kantar, ahí ven la dirección donde pueden indagar un poco más de información. Fíjense, ahí dice el lanzamiento del nuevo código de prácticas de los artículos, los distintos lanzamientos. Después pueden ver cuáles son los proveedores que cumplen con sus requerimientos, cuáles fueron auditados. Desde el lanzamiento de cada código de prácticas generalmente tienen un año, año y medio aquellos proveedores que quieran dar cumplimiento. Después solicitan la auditoría, una vez que son auditados, se les da el sello de que son Kantar Compliant. Este es el proyecto de facto, es un estándar, digamos, internacional de facto, es decir, no existe una norma ISA que lo valide, pero por su utilidad y amplia introducción en el mercado de proveedores y editores comerciales se ha establecido como estándar de facto. Esta es una iniciativa, es un proyecto de armonización también de datos a nivel de artículos, es decir, este proyecto Pyrus 2 que nació en el Comité de Sistemas de Información del Reino Unido, un proyecto colaborativo que tenía el propósito de desarrollar un estándar global que tenía que ver con la recolección, distribución y agregación de los datos de uso a nivel de artículo individual. Hasta ese momento las guías de práctica Kantar trabajaban a nivel de agregación de títulos de revistas, es decir, uno sabía cuántos artículos se habían descargado de una revista determinada, pero no qué artículos en sí. Entonces este proyecto lo que quería hacer es de qué forma armonizada y agregando datos podemos analizar el nivel de uso de esos artículos e identificados individualmente cada uno de ellos. Esto fue un trabajo pionero en ese sentido. Y este proyecto se llama Pyrus 2 porque es la consecución de un trabajo previo que tenía como objetivo el desarrollo de un prototipo que permitiera tanto a los editores, después se conjugaron también repositorios internacionales y otras organizaciones para comparar datos, es decir, que podamos comparar las estadísticas de uso de repositorios digitales con, por ejemplo, los editores comerciales, es decir, que podamos ser consistentes entre sí y comparables. Esto es lo que nos va a llevar a tener datos fidedignos, lo cual es muy relevante en estas cuestiones.
Este es el proyecto británico. Este es un proyecto muy importante, muy activo, de Reino Unido, que tiene la finalidad sobre todo de apoyar la vía verde y demostrar empíricamente con datos objetivos el valor de esta iniciativa, es decir, cómo circula esa información, qué uso se está dando a nivel global de estos datos. Entonces esta iniciativa lo que hace es recoger los datos brutos de uso de repositorios institucionales de Reino Unido, hace un procesamiento centralizado a través de una serie de directrices. Obviamente las directrices tienen como base fundamental el proyecto Cantor, lo cual les permite ser confiables y comparables a nivel nacional y entre los proveedores comerciales. Este es un proyecto, como les comento, muy activo. Es muy interesante ir a la página, al sitio de la iniciativa, porque tiene muchos informes de trabajo, lo que tiene que ver con las descripciones, cuáles son los procesos, las metodologías que se llevan adelante para armonizar todo lo que tiene que ver con métricas. Ellos básicamente trabajan con una métrica de uso única, que es la descarga de un documento a texto completo. Es la única métrica que manejan, generalmente es la que se ha adoptado a nivel internacional como la más significativa para dar a conocer el uso de las colecciones digitales que están disponibles dentro de estos servicios. A pesar de que podría ser tan simple una métrica no, es bastante complicado consensuar qué se entiende por la misma, cómo definir una metodología de cálculo y procesamiento unificado. Esta es la página del sitio, donde hace una pequeña referencia a lo que trata el proyecto en sí, cuáles son los beneficios, cuáles son los participantes. Después, por supuesto, tiene un glosario donde aclara las métricas, las metodologías, tiene algunos proyectos de investigación que se han llevado adelante y sobre todo dan a conocer todos los adelantos que están teniendo esta plataforma, sobre todo porque está creciendo a pasos veloces, está incorporando más de una veintena de repositorios británicos con niveles más que interesantes de volumen de circulación de información. Y se está trabajando mucho lo que es el aspecto metodológico de todas estas herramientas. Recuerden que cuando nosotros procesamos una descarga, esa información se le efectúan distintos filtros. Un filtro es, por ejemplo, si cumple una determinada característica que el acceso fue exitoso. Después de la información de descarga, a su vez, hay que filtrarla. ¿Por qué? Porque el grueso de los accesos que tienen los servidores web generalmente se producen de los robots de los motores de búsqueda. Es decir, un motor generalmente visita los servidores y lo que hacen es accesan todos los recursos para indizarlos, para que después puedan aparecer en el buscador. Pero dentro del servidor web quedan registrados como descargas también. Entonces toda esa información irrelevante que genera ruido hay que filtrarla para ir desmenuzando y obteniendo los datos más confiables. Después tenemos otro proyecto en la misma línea de trabajo con algunas variaciones, que es este proyecto alemán, que tiene que también... El objetivo de estas iniciativas es básicamente la misma, son estadísticas válidas, fiables, que sean consistentes y comparables del uso de los documentos, sobre todo en el ámbito del acceso abierto, para fomentar y potenciar y demostrar el verdadero impacto que tiene esta iniciativa. Y a su vez, esta iniciativa también quiere que sus cifras de cómputo sean comparables con otras iniciativas. LogEgg, que es el LogCom, tiene que ver del proyecto REPEC, que es de economía, que es un repositorio descentralizado que también computa datos de uso. Ellos utilizan dos métricas, que es la de descarga y la de visualización de metadatos. Después tenemos con el proyecto Cantor y con lo que tiene que ver con el Buró de la Federación Internacional de Circulación, que tiene que ver con los medios de comunicación. Ellos lo que quieren es que sus cifras de descarga lo puedan
comparar con otras iniciativas que tienen metodologías distintas. Es decir, ellos hacen distintos cómputos con distintas metodologías para poder comparar sus datos con estas iniciativas. Algunas nacionales y otras son internacionales. Acá vemos entonces cuáles son los objetivos de esta iniciativa, lo que tiene que ver con la estandarización internacional de las estadísticas de uso. Después, por supuesto, un ecosistema de infraestructura que tiene que ver con la colecta y evaluación de las estadísticas. Y, más que nada, es incrementar la aceptación del acceso abierto entre autores, usuarios y prestadores de servicios orientados a la edición de publicaciones académicas. Aparte de estas iniciativas, hay otros proyectos dentro del marco de la Comunidad Europea, hay otros proyectos, por ejemplo, la iniciativa QUAR, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, tiene un grupo de trabajo vinculado al área de métricas. Lo que están haciendo, están relevando estas iniciativas internacionales y tienen como pilares fundamentales el proyecto británico, este proyecto alemán, y están definiendo metodologías consensuales para definir bien la métrica de uso, cómo computarla, qué filtros utilizar y poder generar indicadores que puedan ser aplicables a niveles nacionales y luego extrapolables a niveles internacionales, pero dentro de un marco de armonización, es decir, una unificación de procedimientos y metodologías de recolección y procesamiento de datos para sistematizarlos en indicadores comunes. Bueno, este fue un panorama muy rápido y veloz, lo que tiene que ver con métricas de uso. Lo más importante, quiero retomar y que quede bien en claro qué entendemos por el uso. Recuerden que el uso dentro de este mundo digital lo estamos acotando a un uso operacionalizado en un proceso de transacciones entre tres actores involucrados. Recuerden, un usuario que no es necesariamente, siempre recalco, no es necesariamente una persona física, sino un agente que hace un pedido definido. Después tenemos el servidor de información, que es el que media entre ambas de las partes, y la colección, que es la que provee los documentos a los que se quiere acceder. Entonces, dentro de ese proceso de transacción, entre el pedido y la devolución de un objeto en cuestión, a eso podemos denominar uso, que en realidad es un indicio del mismo, es una aproximación, un proxy. Nunca van para saber el uso real, lo que nosotros está acostumbrado a definir como tal, necesitamos el contacto directo. Entrevistas, generalmente en Estados Unidos hay investigadores que han trabajado mucho esta línea de acción, que regularmente cada 5 o 6 años tienen entrevistas con investigadores y determinan qué entienden por uso, cuánto tiempo, qué definen por lectura. Recuerden que en métricas, por ejemplo, Mendeley, que es una plataforma de redes sociales, utiliza la palabra lectura, pero en realidad esa métrica define lectura como cada vez que un usuario de la plataforma señala un documento dentro de su colección particular. Ellos entienden que por incorporarla en la colección, el usuario tiene algún interés. Ellos lo definen por lectura. Por eso los términos hay que tener mucho cuidado en su utilización, hay que indagar en las metodologías, los indicadores, formas de cómputo. Eso es muy importante, más allá del cálculo y las fórmulas en sí, qué filtro se llevó para definir los filtros de limpieza y puesta a punto de esos datos para después hacer los cómputos finales. Bueno, esto fue un pantallazo muy veloz. A ver cómo estamos de tiempo. Hola, hola. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Fue muy veloz todo, pero veía que estaba medio apremiado de tiempo. No, pero la verdad que muy bien y muy claro. Digo, fue por ahí sí conciso, alguna cuestión
cuestiones, pero creo que fue un hallazo bastante completo por las distintas alternativas. No sé si querés habilitar la cámara, Cristian, así te vemos y te empezamos a Bueno, hacer algunas preguntas. Si estás tímido, no pongas la perdón, cámara. ahí, Ah, sí, no, perdón, a ver, ahí estamos. a ver, a Tac, ver, a ahí ver. está. Se te ve Eh, oscuro. ah, sí, ahí está. Bueno, Ah, tenía yo, activado a el ver, compartir, ahí está, ahí está, claro, de ahí compartir la está, pantalla. ahí está, perdón, ahí A ver, a ver, vamos. a ver. Ahí está, ahí va, bárbaro. Bueno, eh, momento de preguntas en aprender. La manera de levantar la mano es tuiteando, poniendo en Facebook, lo que sea, con el hashtag aprender13. ¿Sí? Vayan mandando las preguntas. Yo mientras aprovecho a hacerle una consulta. Tengo varias consultas, algunas que ya fueron llegando. Cristian, esto, aprovechando esto que el tema de las métricas y de estadísticas, lo estuvieron trabajando en el Picto bonaerense, elaboraron y prepararon algún documento de trabajo, alguna guía, algún instructivo, algunas conclusiones. ¿Qué nos Sí, podés sí, contar en sí. ese sentido? Sí, el Picto bonaerense, bueno, la región bonaerense de la República Y que Argentina cuenta un se poco qué es el trabajó. Picto bonaerense, sí. ¿Cómo, Fernando? Que si podés contar brevemente, porque hay Ah, gente que es de otros países también y es de toda la ah, región, para hacerlo lo más... sí. Sí, el Picto bonaerense es un proyecto de investigación que es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se llevó entre el año 2012 y 2013 adelante, que básicamente tenía tres objetivos. Un objetivo que tenía que ver con un relevamiento al estado de situación dentro de la región bonaerense de la República Argentina, otro objetivo que tenía que ver con la capacitación de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la administración de repositorios, y un tercero, donde yo participé, que estaba abocado a definir una serie de métricas y alguna metodología para poder tener indicadores consistentes a nivel país. Para la República Argentina se estuvo trabajando en eso, se definió un conjunto de métricas y quedamos en un lanzamiento de un prototipo que, bueno, por cuestiones de financiamiento y tiempo, se pudo realizar una parte del mismo que yo no lo puse en práctica, pero gente de la Universidad Nacional de La Plata ha hecho las primeras experiencias. La intención era que a partir de eso generalmente se definieron básicamente dos métricas, la de descarga de documento exitoso, y en el caso también consideramos, aunque generalmente no se le presta mucha atención, que es la de visualización de metadatos. ¿Por qué? Porque generalmente los repositorios no están poblados al 100% con documentos de texto completo. Entonces, como para tener algún pequeño indicio del acceso a esos documentos. Hay algunos elementos del mismo, sí, sí, se estuvo trabajando en eso. Bueno, la idea sería continuarlo, pero bueno, el proyecto ya por cuestiones de tiempo se vio trunco en su accionar. Totalmente. En este Sí, sentido, sé que estuvo también participando desde La Plata Gustavo Archubi. sí, Eh, él, nada, de mi antigua experiencia en Claxo, él, nada, es una persona que viene trabajando mucho, sobre todo habíamos trabajado con él la parte de Webalizer y después mm, una personalización misma del Webalizer. Vos algo mostraste de lo de Claxo y un nuevo desarrollo que él hizo, no sé si te lo contó o lo llegaron a discutir o conocer, es las estadísticas por documento individual, o sea, pudiendo identificar bien sí. eh, cada objeto digital. Sí, sí, esas cuestiones generalmente a nivel institucional es más fácil de trabajar, pero cuando se trabaja a nivel interinstitucional, generalmente es más complejo porque en estos proyectos, como comentaba, como en el alemán o el británico, que la intención es la misma, es tener un registro confiable y consistente y comparable de estas instituciones a nivel país, se necesita una infraestructura, es decir, estos servicios tienen servicios centralizados donde cada institución remite toda la información que va recolectando, y estos servicios de clearing
procesan toda información de forma armonizada, generalmente. Son procesamientos de grandes volúmenes de información. Y a nivel de objeto individual se hace bastante más complicado. Eso se está trabajando, bueno, los británicos sí lo están trabajando, a partir de esa iniciativa que fue el proyecto Pyrus 2, la han ampliado y puesta en práctica con resultados exitosos. La idea sí es identificar, pero uno de los problemas que tienen los documentos es cómo identificamos cada documento. Los británicos utilizan generalmente como indicador, usan el DOI, que es el identificador único de cada objeto digital. Pero, por ejemplo, en nuestra región, muchas de las publicaciones, o gran parte de ellas, no tienen identificadores persistentes, lo cual hace difícil. Se necesitaría sistemas complementarios, como ellos también tienen en esos casos, donde tratan de hacer alguna equiparación entre datos, cotejando datos de autores, de títulos, a ver si realmente se refiere a la misma obra. Pero bueno, son procesamientos que requieren mucho tiempo, esfuerzo. Por eso se hace difícil a nivel de objeto individual, sobre todo por nuestros hábitos de publicaciones y esta falta de indicadores consistentes. Totalmente, y aparte por a veces las grandes cantidades de volúmenes. En este sentido, en algo que mencionaste, mientras seguimos recibiendo preguntas, acuérdense con el hashtag Aprender3C. Mencionaste DOI, también está la iniciativa de enlaces persistentes con Handle. ¿Qué experiencia tenés en ese sentido a nivel estadístico? Obviamente estas son dos opciones pagas, que por ahí en la región, o por ahí, mejor dicho, en el país, de que por ahí no son pocos los que desarrollaron o contrataron eso. Pero, ¿qué nos podés contar en ese sentido con las estadísticas con DOI, con Handle, cómo funciona? Sí, generalmente, bueno, acá en la República Argentina sí hay un uso muy reducido de estas cuestiones. Creo que en revistas científicas no habrá más de 10 revistas que utilizan. Recuerde que estos sistemas de identificadores persistentes tienen un costo, son servicios arancelados. Sí. Y después lo que puede haber son también algunas bibliotecas que, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace suscripciones a grandes editoriales científicas que a su vez están auditadas por el proyecto Cantor. Entonces, cuando presenta estos datos finales, ahí sí presenta, y ahora tenemos agregados a nivel de artículo, por ejemplo, a partir de esta última, que no sé si habrá entrado en funcionamiento, porque los editoriales tienen tiempo hasta mediados de 2015 para dar cumplimiento a la misma. Por ahora creo que tenemos niveles de uso a nivel agregado de revistas en esos casos. Y a nivel propiamente los repositorios digitales, creo que en ese sentido no tenemos nada concreto aún. Sí, dentro de las plataformas institucionales de cada uno, pero para extrapolarlo con identificadores persistentes, creemos que estamos en una etapa muy incipiente la misma. Perfecto. Y una consulta más en este sentido. También por experiencia anterior con Claxo, teníamos siempre diferencias en la medición que nos daba a partir de la lectura de los archivos de log, Webalizer, sobre todo, y lo que nos daba por ahí los resultados del Google Analytics o del Piwik mismo. ¿Cómo ves eso? ¿En qué datos confiar? ¿En qué alternativas? ¿Cómo lo trabajan ustedes en Nuland, por ejemplo? Sí, esas son cuestiones bastante conflictivas. Bueno, generalmente cuando se trabaja en armonización... Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, se te escucha. Sí, yo te escucho bárbaro. Cuando se trabaja con el tema de armonización, generalmente no se utiliza este tipo de paquetes. No se utiliza ni Google Analytics ni el Piwik, se utiliza directamente, se desarrollan códigos desde cero para el procesamiento propio de estos datos. Estos tipos de paquetes sirven para el nivel propio de la institución,
pero sí que nosotros necesitamos plataformas que sean lo más amplias posible, estén bien documentadas, tengan buenas metodologías, que generalmente estos servicios, por ahí algunos son muy buenos, pero lo que es la parte de metodológica no está bien definida, entonces nosotros no podemos confiar y tenemos que tener 100%, por ejemplo, Google Analytics, más allá de sus virtudes, es una plataforma comercial. Hoy está, mañana no sabemos, por alguna cuestión en particular, nos cambian las métricas, nos sacan las métricas, hacen variaciones. Ahí no tenemos ningún tipo de trabajo o alteración de esos datos. Es un producto enlatado, nos los dan así, no obtenemos. Piwik da alguna flexibilidad al respecto, pero bueno, son plataformas que por ahí se pueden trabajar con un desarrollo complementario. Como paquetes sirven para nivel institucional tener una idea, pero no pensemos para armonizar ni extrapolarlo a otros contextos. A nivel institucional sí, nos da una idea, mostramos las cifras, podemos tener una consistencia intrainstitución. Perfecto. Pero ya a nivel nacional o regional, no, se necesita otro tipo de infraestructura, otro software de procesamiento. Tanto los proyectos del alemán, hay un proyecto también holandés, el británico mismo tiene sistemas propios, no utilizan, a pesar de que cada repositorio de esas instituciones tienen sus propias cifras, que no necesariamente condicen con el agregado nacional. Bueno, por ahí después de los que estuviste mencionando, el alemán, no sé si dijiste el holandés o yo ya escuché mal por la hora. Sí, no, el holandés es uno que se llama Surf. Sí, ok, sí. No sé si era el hambre que me hacía ya escuchar mal o algo, pero sí. Después te voy a pedir los enlaces, así los compartimos mañana también en el sitio, como para que quede, como para que los puedan consultar. Te hago una consulta más, sí. Cristian, que sé que también tenés experiencia. En este sentido, ¿qué trabajos extra tenemos que hacer como gestores de un repositorio, o si vamos a gestionar un repositorio, para subir el impacto de nuestro repositorio? O sea, poder, cómo captar nuevos públicos. Y bueno, la respuesta es muy simple y la podemos reducir en una sola palabra. Nos guste o no nos guste, Google. Hoy por hoy es el buscador, más informes siguen mostrando regularmente con el paso de los años que el grueso de los usuarios sigue utilizando motores de búsqueda para recuperar información. Cuando analizamos, bueno, cuál es el mercado de motores de búsqueda, más del 70%, inclusive en zonas como América Latina es más acusada esa cifra, van por arriba del 80%, cuando hablamos de motores de búsqueda estamos refiriendo a Google. Nosotros, si queremos incrementar la visibilidad y circulación, tenemos que tratar que nuestros objetos digitales estén indizados por esa plataforma. Si logramos tener una cosecha regular, presencia de esos, vamos a elevar notablemente los volúmenes de uso, de descarga y demás de estas actividades. Por eso, lo que son los sistemas de rastreadores, como el Google Analytics y Piwik, ahí tienen un aspecto negativo, porque no pueden registrar generalmente ese tipo de acciones que se realizan fuera de la plataforma. No se carga, por ejemplo, como les comenté anteriormente, estos programas trabajan con pequeños códigos de JavaScript que se ejecutan en el navegador siempre y cuando se accede a la página de repositorio. Si uno está accediendo por el servicio del tercero, que en este caso es el buscador web, nunca se acciona ese script, se realiza la descarga. Y estos sistemas no pueden captar esa actividad. Sí queda registrada en el servidor web. Por eso los registros de los servidores web son la fuerte. No es 100% confiable, pero es la más confiable de todas para llevar un seguimiento más o menos afín a la realidad de toda la actividad que se está realizando. Perfecto. Te hago dos consultas que nos llegaron, Cristian. Sí. Por un lado, nos pregunta si conoces, a ver, algún software que pueda medir
Espera un segundo. Si conoces alguna herramienta, proyecto o iniciativa que mida un poco más sobre la experiencia del usuario en repositorios. Y además de estos indicadores o estas métricas Sí. que comentaste, si conoces algún proyecto o alguna herramienta para poder medir o para poder evaluar de otra manera esa experiencia del usuario. Y académicamente se utilizan, pero más que nada se utilizan para estudios académicos que tienen que ver con que se llama eye tracking, que es instalan sistemas determinados para hacer un seguimiento muy minucioso de la actividad. Pero realmente para el comportamiento del usuario generalmente se utilizan estos sistemas, que son los de Google Analytics, el Piwik. Son sistemas que nos permiten dar a grandes rasgos cuál fue el accionar dentro del sitio, cuáles fueron las zonas más calientes, cuáles fueron los puntos de atracción, desde dónde recibimos los enlaces, cuáles fueron las páginas de ingreso, de salida. Pero de todas maneras siempre insisto que tengan en cuenta que el grueso de los datos empíricos los muestran, cualquier administrador va a tener datos fehacientes para decir que el grueso de las descargas se producen fuera de la plataforma, es decir, el usuario en más del 70% de las veces no accede al repositorio, accede a los recursos que tiene el repositorio desde un servicio externo. Bien. Perfecto. ¿Te hago Así una que consulta más? Uy, perdón, te interrumpí, no escuché. sí. No, utilizando el Piwik o el Google Analytics va a tener un panorama bastante claro de cuál fue el accionar del usuario dentro del sitio. Hay otros más, pero bueno, son mucho más profundos, más de esa información no creo que sea necesaria. Y Entiendo. sobre todo, más de un software. Después, obviamente, lo principal es, en esos casos, hablar directamente con la persona física, que es para tener una información más fehaciente. Generalmente a través de las encuestas, entrevistas u otro tipo de intercambio directo con el usuario. Perfecto. Y acá Oscar nos hace una pregunta por YouTube que nos consulta, o sea, te consulta. Una vez que descargo el software de estadística, ya sea Piwik, Sí. Webalizer, y el otro, AppTags, ¿cómo vinculo mi base de datos a este software? Nos consulta. La base de datos se referiría a la colección de los objetos de repositorio. Generalmente Sí, el Piwik, por ejemplo, si uno le instala, ya la instalación misma le solicita que tenga instalado un gestor de base de datos como puede ser MySQL. En el caso del Piwik, nosotros si lo queremos incorporar a nuestro repositorio, lo que tenemos que hacer es copiar el código de seguimiento que genera a través de una serie de etiquetas que se insertan, esas etiquetas del lenguaje de JavaScript, que se insertan dentro de las páginas determinadas de nuestro repositorio. Se van accediendo dentro del código de marcado de cada una de las páginas. Generalmente las páginas se generan los repositorios de forma dinámica, entonces hay que introducirlo dentro de las plantillas que van generando cada una de estas páginas. De todas maneras, los repositorios más populares del mercado, como DSpace y Print, u otros programas que hay, ya tienen paquetes específicos para estos sistemas de relevamiento de estadísticas de uso. Generalmente estos sistemas, todo el procesamiento lo va registrando minuciosamente en sus bases propias, independientemente si tenga o no el sistema. Entonces, a futuro, aunque por ejemplo, tenemos un repositorio en DSpace, pasaron 2 años y nosotros nunca analizamos las estadísticas, no quiere decir que esos datos los perdimos. En estos sistemas siempre quedan almacenados de forma pasiva. Cuando nosotros instalamos un programa determinado, levanta esa información y se puede procesar. perfecto. Una consulta más, en este sentido, Cristian, como para ir cerrando, si es que no llega ninguna otra, es para todos ahora o nunca. Acuérdense, ya sea por YouTube, por Twitter, por Facebook o Google Plus, lancen la pregunta. Yo mientras te voy haciendo esta. Antes hablaste, eh, obviamente, del posicionamiento web, sobre todo en el motor de búsqueda de Google.
En este sentido, te quería consultar si has trabajado o has vinculado tu repositorio con Google Académico y qué otras acciones en ese sentido a nivel de registrar el repositorio en directorios y que te cosechen, cómo trabajas en ese sentido y si lo vas discriminando las llegadas que te llegan desde esos repositorios o cosechadores o recolectores, sobre todo en la experiencia que tengas en Nuland. Sí, sí, es fundamental. Nosotros, el objetivo de todo repositorio es difundir lo más ampliamente posible su colección. Para eso nosotros tenemos que integrarlo. Recuerden que los repositorios, al ser plataforma de acceso abierto, permiten la cosecha de estos datos. Nosotros tenemos que tratar que circulen. Por ejemplo, en el caso de Google, tenemos Google por un lado, el servicio general del buscador, y después tenemos, como comentó esta persona, el Google académico. Sí. Ambos tienen distintas páginas dedicadas a los webmasters donde permiten darse de alta. El caso de Google Scholar en particular tiene algunas plantillas predefinidas que son de preguntas dirigidas al webmaster, donde en 3-4 opciones le dice qué tipo de colección tiene, si tiene algún software generalmente de los más populares, pone generalmente DSpace, Imprint, alguna de estas plataformas, qué tipo de actualización, si cumple con algunas características, uno complete ese formulario, da de alta y si cumple con esos requerimientos básicos, el sistema ya lo empieza a cosechar. Una vez que lo cosecha de manera regular, es bastante fiable en cosechas posteriores. Y por supuesto después, el repositorio hay que posicionarlo en la mayor cantidad de lugares, ya sea los directorios y sobre todo en cosechadores. En el caso de Argentina tenemos cosechadores nacionales y después tenemos los cosechadores internacionales o regionales. Uno de los más importantes es el motor de recurso de acceso abierto, que es BASE, que es de una universidad alemana, que en la actualidad tiene más de 3 millones de registros de objetos en acceso abierto. Ese tipo de iniciativas hay que canalizarla con mayor asiduidad posible, es decir, tener la mayor presencia en estos proyectos. Bueno, el Reino Unido tiene otro proyecto también que va creciendo, que va integrando. Originalmente nació para integrar, cosechar productos nacionales y ahora que es el proyecto Core, y actualmente se está extendiendo, va recolectando otros servicios. Y sí, después como salida de accesos, nosotros a partir de los registros que nos va quedando en el servidor, recuerden que en el servidor cada petición que recibe va quedando asentada, entonces ahí tenemos, con datos de procedencia, podemos determinar de dónde procedieron esas descargas. Si las descargas se realizaron desde Google académico, si lo realizaron desde un cosechador, cuál de ellos, obviamente discriminando los datos de cosecha, que no son en sí descargas computables para nuestro indicador, sino lo que son la descarga propia del objeto desde un usuario a través de ese servicio. Pero esa información sí es toda identificable, con procesamientos, obviamente procesos de filtrado y armonización de datos. Perfecto. Muy claro, Cristian. Creo que... Uy, a ver si recibimos otra consulta más. Creo que ya está. Ya casi son 9:30. Te agradecemos muchísimo la presentación. Fue muy clara, muy contundente. Obviamente nos quedamos con ganas de más, de poder conocer un poco más sobre tu experiencia y sobre este tema de las métricas. Creo que es un tema pendiente en cada país, Sí. definir bien estas métricas, o sea, poder llegar a alguna guía o algunos usos comunes o directrices en este sentido, así cuando hablamos de métricas y estadísticas todos hablamos de lo mismo. Exacto. Te agradecemos enormemente, te dejamos si querés ahora despedirte y paso yo a tomar la palabra un minuto.
Tito más. Bueno, sí, Muchas retomando gracias, tu... Cristian, en serio. No, gracias, Fernando. Sí, retomando vos, sí, la verdad que es una cuestión pendiente. La mayoría de los países de la región, en Europa se está un poco más avanzado, pero lo que tiene que ver con métricas es sobre todo que falta. Esto que tiene que ver con armonizaciones a nivel regional, partamos ya de niveles nacionales y regionales. Por ejemplo, nosotros podemos tener una iniciativa que pueda ser punta, que es el proyecto La Referencia para América Latina. Ahora ya hay un cosechador general para los países participantes y entonces a partir de estos sistemas ya se tiene que ir pensando, consensuando de métricas a nivel regional y sobre todo si nos apoyamos con la iniciativa que está llevando adelante COAR, que es la Confederación, pensar de acá a algunos años ya tener datos consistentes a nivel internacionales. Sobre todo si uno apunta a darle el puntapié final y definitivo a la vía verde como medio indispensable para canalizar la producción en acceso abierto. Pero sí, son cuestiones a trabajar, por eso es un tema muy candente, está en continua discusión, con marchas, contramarchas, pero es un tema completamente abierto al debate. No hay nada definido, está todo y a medida que avanza la tecnología, otros medios, recuerden que ahora están apareciendo las redes sociales, ya están apareciendo otros tipos de indicadores, otro tipo de indicadores con otros enfoques. Recuerden que ahora tenemos lo que apareció recientemente hace un par de años que se llaman almétricas o métricas alternativas que tienen en cuenta con la popularidad, es decir, la presencia de la producción en medios de redes sociales, cantidad de lo que tiene que ver también con presencia de videos en Facebook, Twitter y otras cuestiones que eso también se está debatiendo mucho, cómo combinar todos estos tipos de métricas para generar algunos indicadores más consistentes en lo que tienen que ver con un uso o grados de atención. Lo que llaman redes sociales ya apuntan más al grado de atención que tiene desinformación. Y en definitiva, poder hacer alguna inferencia, algún proxy, lo que tiene que ver con el consumo en sí de desinformación. Que lo cual es bastante más difícil de llevar adelante. Sobre todo que tenemos esta divergencia en lo que son las plataformas comerciales con las plataformas de acceso abierto. Generalmente en la comercial, donde hay un pago por acceso, podemos presuponer que cuando uno descarga hay un mayor grado de utilización de desinformación. Generalmente cuando son recursos de acceso abierto, al tener ninguna barrera económica por medio, se hace un uso por ahí masivo de la información que muchas veces en definitiva termina en la papelera o en el escritorio y nunca realmente se accede a ese documento en sí. Pero en grandes agregadores sí se ha constatado que grandes agregadores realmente dan muestra de un uso, inclusive un consumo en el sentido real de la palabra, porque ahora se está vinculando mucho lo que tiene que ver con las descargas de los documentos con los niveles de citación de esas obras. Es decir, si hay una citación, se presupone que el autor de la obra leyó ese documento. Entonces se están haciendo distintas correlaciones, a ver si realmente hay grados de correlación entre las descargas de los documentos, las menciones de esos documentos en redes sociales, la citación posterior en obras científicas. Se está manejando un abanico de métricas tratando de consensuar, viendo consensos, y cuáles son, porque hay estudios que contradictorios. Por un lado muestran altos niveles de correlación, por ejemplo, entre descargas y citaciones. Salen otros estudios posteriores donde refutan un poco estas cuestiones, hay discrepancias metodológicas. Es un tema bastante en ebullición que está dando mucho que hablar. Y es un tema, si para un par de años más vamos a estar inmersos en él. Sobre todo lo que es de indicadores almétricas, ha tenido un auge bastante importante porque en Estados Unidos se está trabajando en lo que quieren hacer una norma nacional de identificar. Entonces todavía hay una discusión muy candente a ver si es muy apresurado ya que querer sacar una norma para estos indicadores tan jóvenes. Entonces, bueno,
Estas cuestiones se están trabajando muy deprisa, por ahí demasiado, para llegar a alguna norma que por ahí en otras cuestiones que llevan muchos años no tienen algo de respaldo en ese sentido. Totalmente. Te agrego un comentario y una pregunta porque nos mata la usuaria. Sí, sí. En realidad, funcionando las Almetrics o las métricas sociales, por ahí un buen ejemplo es PLOS, la revista. Vayan, vayan a Sí, ver que ahí bien, se ve bien ese ejemplo y es muy claro y es muy lindo. En este sentido, sé que vienen trabajando la gente del programa, del proyecto PKP, los desarrolladores de OJS, sí. y en ese sentido, Juan Pablo Alperín y otros vienen Mm. trabajando mucho y bueno, y seguramente en estos meses, el año que viene, tendremos algunos avances. Y la pregunta es, de Chio Alica, que si no llora, si no preguntamos esto, Mm. ella te quiere preguntar, Cristian, ¿se puede tener dos programas simultáneos para recolectar la información estadística de los repositorios? Es decir, Google, Piwik, etcétera. Por supuesto, se pueden tener cuantos uno desee, pueden estar 3, 4 sistemas conviviendo. De eso no hay ningún inconveniente. Yo en mi caso particular tenemos Google Analytics, a nivel institucional tenemos el Piwik, después tenemos el paquete propio de iPrints también para procesar. Es un conjunto de herramientas. Uno, obviamente, de cada herramienta va a extraer lo que la parte más significativa o lo que es más interesante para su institución. Pero lo importante es, si tiene dos herramientas, es que tenga una que trabaje como Google o el Piwik a nivel de rastreo, es decir, dentro del cliente del navegador, y después sí que tenga una con registro de transacciones, alguna que funcione en el servidor web de la institución. Como se mencioné anteriormente, puede ser el AWStat o WebAlizer o alguna otro producto disponible en el mercado. Obviamente estos son productos libres de circulación, después están los paquetes comerciales propios, también excelentes herramientas, pero con costos de lanzamiento. Pero sí, herramientas puede tener dos, tres. Obviamente después tiene que hacer un seguimiento y no puede comparar las métricas, eso por supuesto. No Perfecto. puedo combinar lo que llama visita a Google con lo que me llama WebAlizer visita, bueno, no las puedo sumar, ni siquiera las cifras agregadas van a ser iguales. Pero dentro de la misma herramienta sí puedo tener un panorama general de qué es lo que está sucediendo con mi repositorio, con la colección. Mientras que se mantenga una consistencia con la herramienta en el corto y mediano plazo, está en el buen camino. Bárbaro, Cristian. Uy, hola, 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 hola. Hola, Hola. hola, hola. Ah, ahí te escucho. Hola, Se hola, había hola. perdido. Perdonen, se me cortó la conexión, me caí. Eh, bueno, nada, nuevamente muchas gracias, Cristian, y agradecemos tu tiempo y que compartas tu conocimiento. Ya sos parte
de la comunidad de conocimiento colaborativo de Aprender. Así que muchísimas gracias y ojalá te tengamos nuevamente como asistente y como expositor, cuando gustes. Bueno, gracias Fernando, gracias a todos por participar de este webinar y bueno, felicitaciones por esta proyecta y a seguir creciendo juntos. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechamos para contarles al resto que la semana que viene, a todo el webinar es a la misma hora. En el caso de Argentina y Chile, Brasil y Uruguay es a las 20 horas. El tema es Bibliotecas Públicas e Innovación Tecnológica, Maker Labs y TICs para jóvenes, a cargo de Pilar Pacheco. Como siempre les decimos, este es un proyecto colaborativo que depende de todos nosotros. Esta semana les pedimos si le pueden contar a alguien del proyecto, que nos empiece a seguir por Twitter, por Facebook, por YouTube, por Google Plus. Les agradeceríamos mucho. Nada, así sigue creciendo esta comunidad y cada vez somos más y seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Muy buenas noches a todos. Feliz día a todos los bibliotecarios el sábado, que es nuestro día, y un gran abrazo y a seguir haciendo grande esta profesión. Muchas gracias. Establecidas, todavía los usos de las mismas no están armonizados y hay metodologías variables en sus cómputos, lo que hace un tema bastante difícil de llevar adelante y generar, sobre todo a nivel país o regional, datos comparables y consistentes. Bueno, si nos ponemos a pensar, la manera en que los investigadores acceden a la literatura académica y científica ha tenido un cambio revolucionario, podríamos decir, en los últimos años. Si nos ponemos a pensar, hace unos 15 años aproximadamente, todo el uso era mediado por una copia impresa, es decir, un objeto analógico. Y hoy prácticamente todo el uso se da vía una copia digital del documento. Y esto varía, por supuesto, en disciplinas unas de otras, donde el cambio se da de forma más profunda. Sobre todo la principal diferencia es en el modo que se realizan las transacciones entre el mundo analógico y el mundo digital, puesto que en este último podemos tener un registro detallado de cada transacción. Nosotros estamos habituados, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, donde accede un usuario, por ejemplo, se pone a hojear un libro, una revista, puede sacar fotocopias, pero el único registro que nos queda de esa actividad es el retiro del material del estante. Por lo general es el único rastro que deja ese usuario. En cambio, en el mundo digital, nosotros del objeto digital podemos precisar exactamente qué parte fue accedida, qué tiempo permaneció en ella, una fecha exacta y sobre todo la procedencia geográfica de donde se realizó el acceso. Es decir, tenemos una serie de datos mucho más fiables y descriptivos del accionar que se produce en esa operación. Voy a pasar a la segunda y acá tenemos un aspecto muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con el enfoque de análisis de uso. Y acá, de acuerdo a dos perspectivas, podemos analizar el uso desde el punto de vista del usuario. Acá en usuario me refiero a un usuario físico, un individuo, una persona, o por otro lado, desde el servidor de información. En el servidor de información ya nos orientamos a servicios digitales. El enfoque del usuario, ¿por qué? Porque el uso en sí es un concepto multidimensional, que puede tener muchos aspectos de enfoque. Sobre todo, cuando hablamos de uso, si nos enfocamos a un usuario físico, ahí es una actividad bastante compleja y subjetiva de análisis. En cambio, ya en el servidor de información, ahí tenemos que operacionar un concepto que tratamos de identificar o definir por... Hola. Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les pedimos perdón por la demora. Estamos
Estamos empezando un nuevo martes, un nuevo webinar acá en Aprender 3C, la comunidad de conocimiento colaborativo. En el día de la fecha vamos a tener un webinar sobre métricas y estadísticas en repositorios y en bibliotecas digitales, a cargo del especialista, colega Cristian Merlino. Antes de empezar a contarles sobre el webinar de hoy, aprovecho para contarles, la próxima semana, el martes, a esta misma hora y en este mismo lugar, va a haber un webinar sobre llamado Bibliotecas Públicas e Innovación Tecnológica, Maker Lab y TICs para jóvenes, a cargo de Pilar Pacheco. En referencia al webinar de hoy, mejor dicho, antes de empezar a hablar del webinar de hoy, les pido mil disculpas. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los bibliotecarios uruguayos, que hace poco fue el día del bibliotecario en Uruguay, a todos nuestros colegas y amigos de la comunidad bibliotecaria uruguaya, y anticipadamente aprovecho para saludar a todos los bibliotecarios argentinos, ya que el sábado es nuestro día. Ayer hubo un evento en la Biblioteca Nacional Argentina, y bueno, nada, saludarlos a todos nuevamente. Bueno, nos metemos de lleno. Un saludo también a Fernando y a su familia, un gran abrazo, a Cristian Maturana lo mismo. Aprovecho para hablar del webinar de hoy, ahora sí, sobre métricas, estadísticas en repositorios y bibliotecas digitales. Sin duda, los repositorios y las bibliotecas digitales son piezas claves en el acceso y la difusión de la información científica. No obstante, se necesitan datos objetivos que permitan demostrar su utilidad y por consiguiente sus beneficios. Es en esta instancia donde la recolección de datos de acceso, agregados en estadísticas de uso, juega un rol fundamental para medir el uso de los objetos digitales almacenados en estos servicios de información. La definición de métrica de uso y metodología de cómputo consisten en tema abierto al debate. Cuestiones que en principio parecerían básicas, como qué medimos y cómo lo medimos, en la práctica distan de estar resueltas de forma armónica. En el webinar nos vamos a adentrar en el mundo de las métricas de uso en repositorios y bibliotecas digitales para empezar a conocer y entender a qué nos referimos con indicadores de uso, cómo se computan y qué proyectos o iniciativas están trabajando en la armonización de estadísticas de uso. Este interesante webinar estará a cargo de Cristian Merlino, coordinador del repositorio institucional NULAN de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el de la República Argentina. Presentando un poco a Cristian Merlino, él es licenciado en Bibliotecología y Documentación, es magíster en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, coordinador del repositorio institucional NULAN, de la Facultad, como decíamos antes, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se especializa en indicadores en ciencia y tecnología y promueve acciones en favor del acceso abierto. Agrego a esta presentación, Cristian viene gestionando, como decíamos, hace mucho tiempo, un repositorio muy importante en Argentina, y también viene participando, investigando y resolviendo en la práctica, creo que es como muchos aprendemos, sobre el tema de repositorios y de indicadores y de métricas y de cómo medir el impacto de los repositorios y de los objetos o de los documentos científicos allí depositados. No robo más tiempo, los dejo con Cristian. Como siempre, les pedimos que utilicen el hashtag Aprender3C para poder hacer comentarios en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Google+, o Instagram, donde ustedes quieran estar y comentar y subir alguna foto o algún comentario. Y después al final vamos a hacerle preguntas a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Todo muy bien por acá. Bueno, todo muy bien. Te dejo acá, toda la audiencia de Aprender 3C está esperando tus conocimientos. Gracias por estar. Gracias a vos por la presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas acá de la región. Voy a compartir el escritorio.
Voy a también cortar lo que es el video, es más que nada para que me vean la cara, que soy una persona física que existo, porque ahora vamos a introducirnos en el mundo digital, donde todo es bastante distinto al mundo que estamos acostumbrados. Bueno, voy a compartir para así pueden comenzar a ver la presentación. Ahí estamos. Iniciar presentación. ¿Ahí la visualizan? Perfecto, Cristian. Bueno, vamos a dar comienzo. Como ya fue anticipando Fernando, este es un tema muy candente, tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito de la administración, ya que desde el punto de vista administrativo también se necesitan datos objetivos, todos ellos en favor de una mejor toma de decisiones. Y este es un tema también abierto al debate porque si bien hay métricas está el uso dentro de ese marco de acción. Entonces, nos encontramos con esto. El uso lo tenemos que definir en el ámbito digital como un proceso de transacción. Tenemos que darle una forma de operacionalizar el concepto y poder medirlo. Entonces acá tenemos un esquema de transacción, donde vemos los elementos o entidades que están involucrados en la misma. Vemos un usuario, que podemos asumir que tiene un interés y una necesidad. Tenemos un servidor de información que media entre los recursos y el usuario. Y por el otro lado tenemos la colección de los recursos académicos científicos, donde están incluidos los artículos, libros, tesis, informes u otros tipos de documentos. Entonces lo que podemos ver aquí es que cuando un agente, en este caso el usuario, tiene un interés particular, realiza un pedido al servidor de información. Este servidor de información procesa ese pedido y devuelve un servicio. Ese servicio puede ser el recurso, el objeto digital o alguna representación del mismo, por ejemplo, los metadatos descriptivos del mismo. En este sentido, entendemos uso en el ámbito de información, es decir, un uso operacionalizado en un proceso de transacción. Es decir, un uso ocurre cuando un usuario entonces solicita un documento determinado a un servicio de información determinado. Entonces, las solicitudes o peticiones podemos decir que expresan algún grado de interés en el recurso solicitado en cuestión. Y también se asume que distintos pedidos pueden expresar distintos grados de interés. Por ejemplo, si un usuario solicita un recurso a texto completo, podemos decir que tiene un mayor grado de interés en el objeto que si se visualiza únicamente los metadatos, es decir, no se hace un pedido de la obra completa para determinar su interés definitivo. Entonces tenemos, y en el servidor de información tenemos registros de estas transacciones, es decir, es un sistema de oferta y demanda. Tenemos la colección, entonces, que interactúa con el servidor, y el servidor es el que procesa y analiza los pedidos. Y en este servidor es donde se efectúa registro de todas esas transacciones. Estas transacciones, por supuesto, son en tiempo real y muy detalladas, lo que da inmediatez en esta cuestión. Por eso decimos que el uso es una transacción, no lo podemos confundir como el uso. Este uso, cuando hacemos referencia, es un uso concebido no como el uso en sí mismo, sino como indicios de esa actividad. Nosotros realmente, para saber si un usuario hace un uso de un documento, se requiere otro tipo de análisis, es decir, se requiere generalmente encuestas, un contacto directo con la persona física. En el mundo digital, cuando se habla de usuario, no necesariamente es una persona física, sino es un agente que hace una petición de un servicio. Ese agente puede ser un individuo atrás de una computadora, como puede ser algún sistema autónomo o robot. Eso es muy importante, por eso el uso, dentro de las estadísticas métodos de uso, lo tenemos que concebir como un proceso de transacción. Cuando se efectúa la transacción satisfactoriamente, decimos que se realizó una petición exitosa de ese documento. Y estas son algunas cuestiones muy importantes que devienen de lo anterior. Es decir, nosotros tenemos datos de acceso. Estos datos de acceso que quedan registrados dentro del servidor de información muestran qué está haciendo el usuario, pero generalmente no pueden revelar el por qué lo está haciendo. Para esas cuestiones, los datos que quedan registrados
en estos sistemas no son suficientes. Y por ende tenemos que las transacciones no muestran preferencia. Lo que muestran estas transacciones son acciones que van quedando registradas, de las cuales cuando se van agregados a grandes niveles podemos decir que se puede inferir ciertas preferencias de ese accionar. Por ejemplo, si un documento es descargado en múltiples momentos y con niveles muy elevados, podemos inferir que ese documento tiene algún grado mayor de popularidad que otros documentos de la misma colección con niveles de demanda bastante más inferiores. Entonces acá la pregunta importante, entonces, estadísticas de uso, ¿para qué? ¿Por qué son necesarias las estadísticas de uso, que son estos dos objetivos agregados? Sobre todo porque necesitamos datos que realmente justifiquen la existencia de un servicio. Sobre todo en el ámbito de los repositorios y bibliotecas digitales orientados al acceso abierto, más allá del discurso tenemos que mostrar evidencia empírica de que ese documento está circulando y que la sociedad se está apropiando o haciendo algún determinado uso de ese material disponible libremente. Tenemos también valorar su utilidad en el tiempo. Con los registros permanentes y en tiempo real podemos hacer una valoración del sistema, cuando se produzcan los picos de demanda, si hay fluctuaciones, caídas, si se producen efectos estacionales, es decir, mayores demandas en alguna parte determinada del año, si hay demandas desde distintos puntos geográficos distintos, etc. Después, por supuesto, a partir de estos datos, los procesamientos y las inferencias que podemos atraer de los mismos, surgen procesos de demora o procesos correctivos. Nuevamente después tenemos relevar el flujo de los objetos digitales, que estas están muy concatenadas